Qué preciosa adoración con esta letra que dice mucho en pocas palabras. Su nombre es Cristo. Qué bendición estarnos gozando en este tiempo de alabanza y adoración junto con el equipo de alabanza. Y ahora saludarles a todos ustedes y enviarles un fuerte abrazo hasta el lugar donde ustedes están y compartir con ustedes el tema de hoy. Pero no sin antes tener una breve oración. Gracias, Dios, en esta hora por esta oportunidad que nos das de ser portavoz de lo que tú deseas que se hable en este momento, en esta mañana, tarde, y que seas tú por tu Espíritu Santo quien vaya, por favor, acomodando cada idea, cada frase, cada versículo que tú quieras que se enfatice en este tema, en esta palabra del día de hoy. Gracias de antemano, Dios, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo por este privilegio de poder estar puestos de acuerdo juntos para compartir lo que hay en tu corazón, Dios, hacia el corazón de tu pueblo y de tu congregación en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues, estimados hermanos y amigos, qué gusto verles de nuevo y compartir con ustedes este tema que le puse por nombre evangelismo profético, el cual estaré organizando en tres partes. La primera, que es la base bíblica; la segunda parte, lo que son algunos testimonios de lo que hemos estado viviendo mi familia y yo en las últimas semanas en este tiempo de pandemia; y la tercera y última parte, que será para aprovechar un tiempo para orar por los enfermos. Y bueno, iniciar comentándoles que el lunes pasado estuvimos mi familia y yo invitando a la gente a través de las redes sociales para que juntos tengamos y tuviéramos un tiempo de adoración al Señor. Y cuando empezamos este tiempo de adoración al Señor con ese canto que dice: ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Seguramente lo has escuchado, este canto tan conocido. Pues compartirles que llegó un momento durante la transmisión, estando en casa, que empecé a ver cómo caía del cielo como una escarcha color dorada y luego color plateado en el lugar donde estábamos adorando al Señor, ahí en la casa, junto con mi esposa Siwit y con Arik, y percibí cómo la escarcha dorada era símbolo de la divinidad, de la unción y del respaldo del cielo. Y recordé el versículo que dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y cómo ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos capítulo 10, versículo 38. Y muchas veces he compartido que el Espíritu Santo mora dentro de todos los que hemos rendido nuestra vida a Jesucristo, y que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros 24/7. Pero hoy quiero también compartirte que al mismo tiempo que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, viene también sobre nosotros y nos unge para accionar, nos unge para sanar, nos unge para liberar, nos unge para profetizar a los demás,
porque esa es otra forma en la que Él se mueve, porque el Espíritu Santo, como Dios y como Jesús mismo, son omnipresentes. Pueden estar en el cielo, en la tierra y en todo lugar al mismo tiempo. Bien, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros 24/7 para trabajar para trabajar su fruto en nuestra vida, que es el carácter de Cristo, Gálatas 5, 22 y 23. Y al mismo tiempo, el Espíritu Santo viene sobre nosotros cada vez que es necesario para ungirnos con poder y con respaldo del cielo para que desempeñemos cierta función o cierta tarea, como predicar, como sanar, como servir en diferentes áreas según los dones que el mismo Espíritu nos haya dado para servir a Dios y para servir a los demás. Y bueno, haciendo una pregunta, comentarte de qué manera puedo yo recibir el Espíritu Santo, o más bien de qué manera puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo y fuego, según enseña Mateo capítulo 3 verso 11 y el libro de los Hechos capítulo 1 verso 5. Pues sencillamente de la misma manera en que activamos el don de la salvación en nosotros, que fue por fe y por gracia. Con una fe sencilla, le creímos a Dios y le creímos a la persona que nos compartió de Jesucristo, y con la gracia de Dios le obedecimos y recibimos a Jesús en nuestro corazón. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2 versos 8 y 9. Así es que esta es la forma en la que podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo, con la señal de hablar en otras lenguas, de una manera sencilla. Y eso es lo que a veces nos ha alejado de lo sobrenatural, porque creemos que es algo como llenar un cuestionario siguiendo un tipo de protocolo muy minucioso, cuando el convivir con lo sobrenatural es algo que Dios desea que lo veamos como algo natural. Bien, entonces, de la misma manera en que se activó el don de la salvación en ti cuando recibiste a Jesús en tu corazón de una manera sencilla, así es como también podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo y fuego con la señal específica de hablar en otras lenguas, sencillamente activando esa gracia que necesitamos para obedecer a Dios, y esa fe que se requiere para creerle a Él que esto es vigente en este tiempo para todos los que quieran accesar a esta gran bendición del bautismo del Espíritu Santo y fuego. La siguiente pregunta es pensar en de qué manera podemos activar el don de profecía en nuestra vida. Pues de la misma manera en que se activó el don de salvación en nosotros, que fue por fe y que fue por gracia, y de la misma manera en que los que ya recibieron o ya recibimos el bautismo en Espíritu Santo y fuego con la señal específica de hablar en lenguas, lo recibimos por fe y con la gracia de Dios. De la misma forma es como podemos activar este don para nosotros, a lo cual todos tenemos acceso, porque necesitamos fe para creer y gracia de Dios para obedecer, para que al recibir una palabra rema y basada
en esto podamos nosotros predicar el evangelio a toda criatura según la palabra de revelación que en cierto momento Dios nos esté dando. Así es que tanto el bautismo con el Espíritu Santo y fuego, con la señal específica de hablar en otras lenguas, como el ser activados en el don de profecía, es algo a lo cual todos tenemos acceso. Solo falta que nos dispongamos para creer con una fe sencilla y recibir la gracia de Dios, para obedecerle a Él y recibir estos regalos que Dios tiene para nosotros. Bien, estoy en la primera parte poniendo la base bíblica y lo voy intercalando con algunos testimonios de lo que hemos estado viviendo mi familia y yo en las últimas semanas. Te comentaba que el nombre del tema, si lo recuerdas, es evangelismo profético. Y para esto te comparto que en uno de estos días tuvimos, mi hijo Arik y yo, la disposición o la impresión, como le quieras llamar, de querer ir a jugar básquetbol, a hacer deporte un poco ahí a la plaza que está a 3 cuadras de la casa, tu casa. Nos pusimos de acuerdo, nos fuimos por ahí a hacer deporte un rato, y en determinado momento que llegaron otros amigos de Arik, tuvimos la inquietud de poderles compartir de una manera sencilla acerca de la palabra de Dios. Y bueno, aquello terminó de una manera maravillosa, porque cuando los invitamos a 3 de los compañeros de Arik para que recibieran a Jesucristo en su corazón, ellos le dijeron sí a Dios y decidieron recibir a Jesús en su corazón. Y en esa noche, en una noche, en menos de media hora, ellos recibieron a Jesús en su corazón. Entonces, aquí el punto es ver cómo podemos aprovechar la revelación que Dios nos da para que, basados en ello, podamos compartir de la palabra de Dios. Es como cuando uno va a predicar o cuando uno va a compartir un tema o enseñar. Uno lo puede hacer de 2 maneras. La primera es que yo comparta mi tema favorito, ¿ok? Lo que a mí me apasiona, lo que a mí me gusta. Puede ser, no sé, alabanza, puede ser la instrucción hacia la familia, puede ser la profecía, puede ser el servicio. Pero otra cosa muy diferente es compartir según revelación, estando solo conectados con lo que el Espíritu Santo está haciendo en el tiempo en el que ahorita estamos, para que seamos sensibles a su voz y compartamos lo que hay en el corazón de Dios. Pues bien, así como en estos ejemplos, es lo mismo en el evangelismo profético. Es como una combinación de 2 dones en los cuales podemos involucrarnos y podemos servir a Dios, porque hay dones combinados, ¿sí? Hay pastores proféticos, hay maestros que son también pastores, hay pastores que funcionan en los dones de profecía, porque bíblicamente hablando es válido esto y se puede servir de esta manera. Pues bien, en el evangelismo profético, si nosotros primeramente vemos de una manera sencilla, como la Biblia lo enseña, el poder activar el don de profecía en nuestras vidas por fe y por gracia, podemos entender que esto no es algo tan elaborado, sino que es algo sencillo, que de hecho Dios nos está hablando constantemente, día a día, de una manera sencilla, como Él le habló a Samuel en un tono familiar, tan familiar cuando le dijo Samuel, Samuel, que él pensó que el que le estaba hablando era
Elí, su pastor en ese tiempo. Y durante el día a día, la verdad es que estamos oyendo ya constantemente la voz de Dios, pero tenemos que relacionarnos con ello y familiarizarnos más con esa voz y ser en cierta manera osados para compartir lo que Dios está poniendo en cierto momento, para que vayamos creciendo en esto de oír la voz de Dios y ser más efectivos en este tiempo en el evangelismo profético. Pues bien, siguiendo con el tema, te comparto que en una de estas veces también, después de que habíamos salido mi hijo y yo a hacer un poco de ejercicio, o en otra ocasión, vimos por ahí un joven que estaba, no sé, entre unos 15 y 17 años, con un sonido, con una grabadora, y él estaba escuchando ahí su música en alto volumen. Y cuando nosotros estábamos ahí jugando, yo tuve que contestar una o dos llamadas, y él volteaba y veía que yo estaba hablando, y él bajaba el volumen sin que yo le dijera que lo bajara. Y bueno, terminé las llamadas y seguí ahí jugando con Arik ahí un rato, básquetbol. Y llegó un momento en el que cuando terminamos de jugar, nos regresamos a la casa, nos quedamos viendo los dos, y le dije: hijo, ¿a poco no tenías la inquietud de hablarle a ese joven de la palabra de Dios? Y dice: sí, papá, nada más que no lo hice. Le digo: pues yo tampoco. Y son de esas veces que yo creo que tú has vivido también esta experiencia, cuando sabes que debías haber comentado algo en relación a la palabra de Dios. Y yo no estoy hablando de leerles todo un libro o darles toda una predicación de 2 horas, sino sencillamente preguntarles: oye, ¿te habían hablado en alguna vez acerca de la palabra de Dios? Y comenzar una plática, lo cual se puede volver algo para salvación del alma de esa persona. Pues total, regresamos a la casa, nos sentimos redargüidos de no haber accionado en ese momento con este joven que se veía que tenía mucha necesidad de Dios. Y le dije a Arik: oye, ¿qué te parece si volvemos a salir a la plaza y vamos a ver qué sucede? Total, fuimos, dimos ahí unas vueltas, ya no había gente ahí. Antes ya se habían, cada quien ya se había ido a su casa. Regresamos a nuestra casa, Arik y yo le dije al Espíritu Santo: perdóname, no dije lo que debía de decir, no compartí tu mensaje, pero si tú nos dieras una oportunidad en esta hora, estando aquí, estábamos afuera ahí, casi en la calle, entre la banqueta y la calle de la casa, pues aquí estamos dispuestos. Ya eran más de las 11 de la noche, cuando pasaron otros 3 jóvenes, otros 3 conocidos de Arik. Ellos iban a la tienda, y cuando regresaron los saludamos, y ahí empezamos entre los dos, ¿verdad?, a compartirles y a decirles acerca del mensaje de Dios, que habíamos estado orando por ellos. Y también, para la gloria de Dios, 2 de los 3 que estaban ahí decidieron rendir su vida a Jesús, recibiendo a Jesús en su corazón como su Señor, su Rey y su Salvador. Bueno, no estoy aquí para decirte: mira cuántas almas hemos ganado, ni mucho menos, sino compartirte acerca de, en este tiempo, cómo podemos formar parte de un evangelismo así, un evangelismo sencillo, donde tú estás en tu casa, sales a la tienda, vas a llenar el tanque vas a echarle gasolina a tu carro, bueno, a llenar el tanque, los que lo puedan hacer, vas a surtir el mandado, los que tenemos que salir de vez en cuando a trabajar en forma presencial, y en el día a día, de una manera sencilla, poder escuchar la voz de Dios cuando te dice que debes hacer algo
y hablar de su palabra y soltar el mensaje que Dios ha puesto en tu boca, como dices en su palabra, abre tu boca que yo la llenaré, y que lo podamos hacer de una manera sencilla. Bien, entonces, gracias a Dios de esos jóvenes, uno de ellos ya está recibiendo su seguimiento, un discipulado, y alabamos a Dios por eso. Y por último, comentarte, bueno, que después de hablarte de la base bíblica acerca de cómo podemos recibir el bautismo con el Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo con la señal específica de hablar en lenguas, y cómo podemos activar el don de profecía en nosotros. Y hago un breve paréntesis. A veces cuando escuchamos profecía lo asociamos rápido con profeta. Ya me está diciendo que este es un profeta, o que yo soy un profeta. Y son cosas totalmente diferentes. El don de profecía es algo al cual todos podemos accesar, porque podemos todos profetizar para que todos aprendamos y para que todos seamos animados. 1 Corintios 14:31. Entonces, esto es algo que está vigente hoy, pero si lo combinamos con el evangelismo, es algo genial, es algo excelente, porque yo puedo salir también obedeciendo a lo que Dios nos dijo en Marcos 16:15, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre hablarán nuevas lenguas, pondrán sobre los enfermos las manos y estos sanarán. Y poder salir el día a día basado en eso, y a la primer persona que se me atraviese decirle: oye, ¿te han hablado de Cristo? O al primer compañero de escuela o de trabajo, o al cliente que estoy tratando, decirle en todos los momentos y todos los días: oye, quiero hablarte de la palabra. Eso pudiera ser una forma. Y la otra sería esperar esa indicación sencilla que Dios nos da en ese tono familiar, cuando Él nos dice: habla, habla. Y para eso debemos estar dispuestos, porque todos tenemos esa oportunidad y ese llamado de hablar de su palabra en todo lugar. Y estando así, en el día a día, al llevar a Arik a su revisión dental, por ahí con su dentista, llegó un momento en que él y yo coincidimos, nos mirábamos y todo. Arik y yo ya estábamos saliendo del consultorio y coincidimos en que era el momento para compartirle también a la dentista acerca de la palabra de Dios, y ella estuvo muy atenta, y al momento de hacerle la invitación, al momento de decirle: ¿deseas recibir a Jesús en tu corazón?, ella recibió a Jesús en su corazón. Alabamos a Dios por esto. Pero esto fue basado en una impresión sencilla, en un impulso que el Espíritu Santo pone de una manera, aunque es sobrenatural, pero que lo identifiquemos como algo natural, cuando nos dice: habla, habla en este momento. Bueno, alabamos a Dios por ello, porque esta persona se integra a la iglesia en el hogar, en la cual estamos ahí sirviendo cada 15 días los viernes, junto con su esposo y junto con su hija. Entonces, hago un breve paréntesis para animarte a identificar cuántas veces durante el día Dios ha estado poniendo personas que quizás las ves cada cierto tiempo por cuestiones de escuela o de trabajo, pero específicamente personas que no tienen a Jesús en su corazón, para que te animes a estar orando por ellos y estés abierto a lo que Dios pueda poner en tu boca, y la palabra que seguramente Él va a poner en tu boca cuando tú la abras, creyéndole a Él, y que esa palabra salga
para que compartamos el Evangelio a toda criatura. Y bueno, terminando este segundo punto, ya para irnos encaminando a la tercera y última parte de este tema, que es tomar un tiempo para orar por algunas necesidades, compartirte que esta semana que fue el jueves de esta semana, cuando voy a cortarme el pelo ahí con la estilista, y me siento y me voy acomodando ahí en el sillón, me dice el Espíritu Santo: pregúntale a la estilista, a la muchacha, cómo sigue su mamá de salud. Pero para esto te comparto que no hemos platicado así como que en esa confianza como para que yo sepa que su mamá está enferma. Solamente es la persona que me corta el pelo cada cierto tiempo y nada más. Soy un cliente de esta persona. Entonces, pues, yo le pregunto y le digo: ¿cómo sigue su mamá de salud? Y ella se me queda viendo y dice: pues ahí va, ya saliendo, gracias a Dios, ya va mejorando. Le digo: en cuarentena, ¿cómo sigue con su cuarentena? Y ella dice: pues ya empezó, aunque viene cada cierto tiempo, aquí se distrae un poquito, pero ya va mejor. Y terminé diciéndole: dígale que Dios tiene cuidado de ella, que Dios le bendice y que Dios le sana. Y me dice: muchas gracias. Y se quedó sorprendida, no dijo más, y de ahí me fui. Entonces, de una manera sencilla, podemos nosotros activarnos en el evangelismo profético, viendo cada día lo sobrenatural de una manera natural. Hermanos y amigos, los corazones de las personas están preparados ya. Mira, Dios no envió esta pandemia, pero sí aprovecha esta situación para purificar muchos sectores del cuerpo de Cristo, para afirmar nuestros corazones, para que revisemos prioridades, para que veamos cómo están nuestras motivaciones y cómo estamos sirviendo a Dios actualmente. Pero una de las cosas en este tiempo que no es menos y que no son menos importantes es las oportunidades que Dios está poniendo para que hablemos de Él y para que andemos en las obras que Dios mismo preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduviéramos en ellas. Entonces, animarte a que sueltes esa palabra que Dios va a estar poniendo en la oficina cuando vayas a clase presencial, aún por medio de la tecnología cuando estés hablando con un cliente, aún con ese vecino que puedas tener años de conocerlo y que no has tenido de alguna manera la disposición para hablarle de Dios en este tiempo, porque los corazones están preparados. Dicho bíblicamente, los campos están listos para la siega. Los campos están listos, preparados los corazones por el Señor para oír su palabra. Muy bien, y la tercera y última parte de este tema es, como te dije, apartar un tiempo para orar. Yo te quiero lanzar este reto. Este tiempo de oración es orar por sanidad. Orar por sanidad. Hay sanidades que son instantáneas por una palabra que Dios da, una palabra que se suelta en el nombre de Jesús. Hay sanidades que son y se van dando de manera gradual y llega su total sanidad en un corto plazo. Con la fe que Dios ve que tenemos,
y combinado muchas veces con la ciencia que Dios mismo estableció para nuestro provecho y bendición. Pero también hay enfermedades y necesidades que son como una piedra, que aunque se va dando la sanidad en forma gradual, es a largo plazo, como dice Jeremías capítulo 23, verso 29, haciendo una pregunta: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? Es una pregunta, y la respuesta es sí, sí lo es. Pues bien, si la enfermedad se comparara con una gran piedra, ¿cuántas veces crees que fuera necesario dejar caer el martillo para que esa piedra se quebrante? Pues depende el tamaño de la piedra, ¿no? Depende el tamaño de la necesidad. Obviamente hay cosas muy delicadas y muy difíciles de digerir, tan solo difíciles de oír, hermano, que nos hacen doblar las rodillas. Entonces, con esto te digo que después de que tomemos un tiempo de oración y estar cerrando con este tema esta mañana, tarde, ya mediodía, casi mediodía, no te preocupes si tenemos que seguir orando por la necesidad por la que estemos intercediendo todos. Mira, ha habido necesidades actualmente que tenemos que orar 1, 2, 3, 10, 30, 40, 50 veces, las veces que sea necesario. ¿Sí? No importa. Lo importante es que estemos dispuestos a seguir, dejar caer el martillo de la palabra de Dios ungida, el mazo de la revelación profética sobre la misma situación, sobre la misma necesidad, sobre la misma persona, sobre la misma enfermedad que está viviendo, hasta que oigamos una respuesta del cielo. ¿Sí? No con esto estamos diciendo que la oración es para torcerle el brazo a Dios para que se haga lo que a mí se me antoja que yo quiero que suceda, sino al final obviamente estamos abiertos siempre a que sea la voluntad de Dios, la buena, perfecta y agradable, la que se cumpla en cada situación y en cada persona. Pero eso sí, que por falta de oración no quede. Nosotros debemos orar. Muy bien, yo te lanzo el reto a que en este momento, en esta transmisión, aunque sea repetición y aunque la estés viendo por segunda o tercera vez o la estés viendo en otro horario y en otro día, no hay problema, a que pongas tu mano en la parte del cuerpo que crees a Dios que Él puede sanar en esta hora en el nombre de Jesús, y que juntos tu fe sumada con mi fe y con la fe de los que están en tu casa en este momento, o en tu trabajo o en la oficina, en cualquier lugar donde estés, sea considerada por Dios y sea Jesús el que diga: veo la fe de ellos. Y que Dios pueda decir: viendo Jesús la fe de ellos, obró un milagro, como lo hizo en el paralítico, en esa ocasión que Jesús lo sanó. Así es que listos, pongamos nuestra mano en esa parte del cuerpo que tú le crees a Dios que Él puede sanar en este momento. Estamos en sintonía con el Señor en este momento. Padre, en esta hora estamos creyendo que tú eres un Dios de milagros, que tú eres un Dios poderoso, Dios de Israel. Alabamos tu nombre, oh poderoso, por lo que estás haciendo en este momento, Dios, en cada uno de nosotros. Aleluya, creemos, Padre, que en la parte donde estamos poniendo nuestra mano en este momento, tú estás
Padre Santo, obrando, poderoso Dios, tocando el cuerpo, Padre Santo, sanando, Dios de Israel, restaurando tejidos, aleluya, poderoso Dios. Oh Shanda Rabakata Rabandase, oh Sharabanda Rabakata Rabamba, oh grande gracias porque tú estás obrando poderosamente en nuestra hermana Esmeralda, porque lo que tú has comenzado, tú lo terminas, Dios, y porque tu misericordia, Dios de Israel, está, Dios, rodeando a tu hija, guardando a tu sierva, restaurando su cuerpo, sanando cada parte y cada miembro de su vida en este tiempo, en esta hora, en el nombre de Jesús. Alabamos tu nombre, Dios de Israel, porque estás obrando en la vida del pastor Indalecio, Dios de Israel, sanándole y teniendo poderoso Dios ese poder que viene tuyo de lo alto para sanar arterias, para limpiar válvulas de su corazón y para hacerle aún más fuerte y levantarle de su lecho. Alabamos tu nombre por lo que estás haciendo en esta hora, Dios, tocando cada miembro, cada parte que mis hermanos en fe, creyéndote a ti, están poniendo, Dios de Israel, delante de ti por medio de la imposición de sus manos en su cuerpo, y tú obrando, Dios, de la manera que tú decides y que tú decidas obrar de manera instantánea, con una sanidad gradual, con una sanidad combinando, poderoso Dios, tu poder y tu unción, Dios de tu Espíritu Santo, junto con la ciencia, Dios de Israel, y aún aquellas necesidades que sea, poderoso Dios, necesario volver a orar, volver a dejar caer el martillo de tu palabra hasta que la piedra de la enfermedad sea quebrantada, Dios de Israel. Lo seguiremos haciendo aunque termine esta transmisión, Dios, para que sea tu propósito el que se cumple en este tiempo, Dios de Israel, y al final todos glorifiquemos tu nombre por lo que estás haciendo con nuestras vidas en este tiempo, sanando, Dios, restaurando, levantándonos y liberándonos, Señor, a todos los que necesitemos de esto en esta temporada. Te damos a ti alabanza, Dios de Israel, porque aunque termina este tiempo y este espacio y esta transmisión, tú sigues obrando, tú sigues operando por tu Espíritu Santo, Dios de Israel, en este tiempo. Pues Dios de Israel, a ti no te limita lo físico, no te limita la materia, tú trasciendes lo físico y vas más allá de lo que nuestros ojos ven, Dios, y de lo que nuestros oídos oyen. Te alabamos porque estas cosas que no habían subido quizás a nuestro corazón son las que tenías preparadas para los que te amamos. Dios, te damos alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén.